Bueno, Juanpa, Caro, bienvenidos a esta conversación sobre real estate. Queremos empezar por un tema que es muy álgido en esta industria y es, ¿debemos vivir en arriendo o comprar casa? O cómo tomar una decisión para saber si es arriendo o es compra de vivienda. Y quería oírlos a ustedes cuál ha sido su experiencia en este tema, qué opinan de este tema y pues que conversemos sobre qué debe analizar la gente para revisar esta inversión. Bueno, pues este es uno de los temas sin duda de más debate que hay en bienes raíces. Y de hecho fue una de nuestras grandes discusiones empezando el matrimonio, porque yo era partidario de vivir en arriendo por muchos años y Caro, por el contrario, quería comprar apartamento apenas nos casamos. Entonces, pues cuenta la historia. Adivinen quién ganó. Bueno, pues toda mi vida, mi papá, mi familia, mis amigas, siempre hablábamos de cuando tuviéramos la oportunidad, pues digamos que no había duda alguna que íbamos a comprar apartamento. Para mí vivir en arriendo era botar la plata todos los meses. Yo decía, ¿por qué voy a pagar arriendo si cuando yo pago el crédito de la cuota de un apartamento, pues yo estoy abonando capital a ese apartamento y yo me voy a hacer dueña de ese inmueble en unos años? Entonces para mí no tenía nada sentido botar esa plata porque realmente esa plata va para el dueño del inmueble y ahí se acaba. Entonces así fue que empezó la discusión. Yo quería comprar apartamento y Juanpa quería arrendar. Entonces pues un día Juanpa me dice, vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver el apartamento en donde tú quieres vivir y hacemos dos números, a ver qué nos conviene. Y así fue. Nos fuimos a buscar el apartamento en donde queríamos vivir y fuimos a preguntar cuánto nos costaba el crédito y la cuota del crédito mensual para vivir en este apartamento y cuánto nos costaba el arriendo de ese apartamento. Sí, yo, como les conté al principio, yo estaba 100% convencido que no era el momento de comprar apartamento por varias razones. Primero, porque eso implicaba poner todos nuestros ahorros en una cuota inicial y eso para mí era violar el principio número uno de las inversiones, que es pues diversificar las inversiones, no meterlo todo en una misma canasta, y era meterlo todo en ese apartamento que Caro quería comprar. Y los números muy de servilleta, la verdad, eran sencillos. Si nosotros íbamos a comprar un apartamento de 100, pues primero, por lo menos en Colombia y en muchos países en Latinoamérica, generalmente estas compras se hacen 30% de cuota inicial y 70% de crédito. Como les decía, el 30%, es decir, 30 pesos o 30.000 dólares o 30 millones de dólares, no importa aquí el número, eso lo teníamos que poner pues de down payment, ¿no? Pago de contado, de entrada. Y nos teníamos que endeudar en 70, ¿no? ¿Y qué encontramos? Primero, que al hacer los números a las tasas del crédito en ese momento, que estaban como en el 12%, si mal no recuerdo, tú me corriges, Más o menos. pues encontrábamos que íbamos a pagar casi 3 veces más por la cuota del crédito hipotecario que por el arriendo. Entonces creo que este ejercicio me ayudó a convencer a Caro, porque ella decía, oye, sí, la verdad creo que no hace sentido pagar 3 veces más por esa cuota del crédito hipotecario, endeudarnos a 15 o 20 años, pues para hacernos a una vivienda que en ese momento era un poco un capricho realmente, o lo que a uno le habían metido toda la vida de que uno se casa y uno sí o sí tiene que comprar apartamento. Eso es regla de la casa, ¿no? Sí, el apartamento propio yo creo que psicológicamente da algo de seguridad, de que Total. no me pueden sacar, que si me quedo sin nada ese va a ser como mi patrimonio. Y yo creo que eso era lo que yo tenía en la cabeza. Pero cuando fui a hacer los números y pues me di cuenta que el arriendo del mismo apartamento, mismo tamaño, mismas características, era 3 veces menos de lo que era la cuota que teníamos que pagar al mes. Y dije, pues no sé si vale la pena hacer esta inversión solo por hacerme dueña de un inmueble en 20 años y además tener que poner el 30% de lo que valía el apartamento al principio. Si yo sé de inversiones, yo puedo coger esos 30.000 o 30 o 3, lo que sea, y más esa diferencia entre la cuota y el arriendo e invertirlos, y con esas ganancias que tiene esta inversión puedo empezar a pagar ese arriendo. Entonces, si yo voy a dejar la plata quieta en una cuenta de ahorros, probablemente este ejercicio no hubiera hecho sentido. Pero como yo voy a poner a trabajar esa cuota inicial más esa diferencia entre la cuota mensual y el arriendo y ganarme algo por eso, o sea, el costo de oportunidad para mí era mucho más grande. Sí, yo creo que en resumen
para responder la pregunta, al final lo que decidimos fue, primero vamos a diversificar nuestras inversiones, eso era algo que teníamos claro, y si poníamos todo nuestro capital, todos nuestros ahorros en una única inversión, en este caso en un apartamento, como les decía, violábamos el principio 1 de las inversiones, que es la diversificación. Entonces preferimos en ese caso coger esa plata, el dinero inicial, de la cuota inicial, y diversificarla e invertirla y ponerla a producir. Segundo, creo que en ese momento, con esas tasas y esos niveles, dijimos, hombre, vivamos en arriendo por unos años, veamos qué pasa, igual pongamos a producir también esa diferencia, eso que nos íbamos a ahorrar entre no pagar cuota de crédito a pagar arriendo, pues eso también era ponerlo a producir. Pero también aquí quiero hacer una aclaración, y es que a mucha gente le ha ido muy bien comprando apartamento. Mucha gente ha comprado apartamento, ha vivido en ese apartamento 3, 4, 5 años, ese apartamento se valoriza en el tiempo, después salen a venderlo, nunca pagaron arriendo, les fue supremamente bien, hicieron una gran inversión. Esto es muy personal, esto no es satanizar a los Robert Kiyosaki, el apartamento es un pasivo y si compras un apartamento estás cometiendo un grave error financiero. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque los mercados en Estados Unidos son muy distintos a los de Colombia en este caso, las tasas de crédito son muy distintas. En Estados Unidos te endeudas al 3, 4, 5% y pones a rentar eso al 6, 7, 8%, se genera ese famoso cash flow del que Kiyosaki habla. En Colombia no funciona tan así, entonces al final es como muy personal, ¿no? Sí. Entonces, si les entiendo bien, hay que mirar 4 variables. La primera, ¿cuál va a ser tu costo de la deuda? ¿A cuánto te vas a endeudar? Lo segundo, ¿cuánto sería el costo del arriendo? ¿Cuánto me va a costar a mí pagar el arriendo de ese mismo inmueble? Lo tercero sería, ¿a cuánto puedo invertir yo esa plata? En este momento, ¿qué oportunidades de inversión tengo en el mercado? Y pues poderlo comparar con cuánto me cuesta el arriendo y cuánto me cuesta la deuda. Y lo último sería la posibilidad de valorización de ese activo, ¿no? Son como las 4 variables a tener en cuenta y de esa manera tomar una decisión informada, que para alguna gente será mejor comprar y para otra arrendar. ¿Estoy en lo correcto? Así es, nosotros tuvimos exactamente eso en cuenta, aunque también hicimos nuestro análisis mirando cuánto nos costaba ser dueños del apartamento, cuánto nos gastábamos en mantenimiento, cuánto nos gastábamos en el impuesto, diferentes cosas que hay que tener en cuenta, pero hicimos el ejercicio muy ñoños los dos, escribiendo absolutamente todos los gastos de un lado, el costo de oportunidad, todo, y al final nos dio que para nosotros y nuestra situación, la situación del mercado, era mucho mejor vivir en arriendo, y hoy seguimos viviendo en arriendo. Hoy vivimos en arriendo. Ahora hay una variable que no tuvimos en cuenta, porque usted habló de 4 puntos súper financieros, ¿no? Tasa de interés, arriendo, costo de oportunidad, pero hay una variable que uno a veces no tiene en cuenta y es la tranquilidad. Total. Mire, hay muchos inversionistas que dicen, es pésima inversión comprar apartamento, pero lo compro porque vivo tranquilo y duermo tranquilo y vivo feliz con mi esposa en el apartamento de mis sueños. Esa variable a veces Es clave. es más importante que todas las finanzas y los números y el Excel. Entonces, si eso más bien te va a costar el matrimonio, hombre, ¿qué vale más? ¿No? Al final es un tema súper personal. Se me viene a la cabeza mi padre hace poco, hace relativamente un par de meses, que llegó a decir, pagué la última cuota de este apartamento. Y me dice, ¿cómo así? Sí, Hasta, Dios 20 mío, años ¿cuántos después, años pucha, llevas en sí. esas? Y con mucha felicidad, lo que usted dice, ¿no? La seguridad de tener techo propio. Y bueno, creo que depende de cada persona y su situación en que invierte su dinero. Así es. Pues muchas gracias, estoy increíble. Caro habló de unos temas muy importantes, impuestos, mantenimiento y demás. Es un tema a ahondar en otro video, que vamos a estar mirando qué implica hacer la compra de un apartamento y todos los costos que toca tener en cuenta. Muchas gracias por oírnos. Cuéntenos, ustedes vienen arriendo, ustedes compraron un apartamento, qué les gustaría hacer a futuro, y nos veremos próximamente.